En el vídeo anterior vimos que al colocar dos cajas en un arreglo en paralelo, es decir, las dos cajas mirando totalmente hacia adelante, se producía una suma de más 6 decibelios en el eje, pero tenía el inconveniente de que se producía un fuerte filtro peine fuera del eje, es decir, que el público que esté, por ejemplo, aquí, más hacia la derecha o más hacia la izquierda del eje, va a recibir unas frecuencias realzadas y otras atenuadas. ¿Por qué? Porque se crea una diferencia de tiempo de llegada entre las dos señales de los dos altavoces, que además están reproduciendo la misma señal y con el mismo nivel, y por tanto el filtro peine va a ser muy acentuado. Para demostrarlo tenemos aquí las dos cajas y un micrófono de medición para medir la respuesta en el eje y fuera del eje en Smart. Para ello lo primero que vamos a hacer es ver cómo las dos cajas están equidistantes del micrófono, es decir, a la misma distancia del micrófono, y que además tienen el mismo nivel. Para ello vamos a empezar reproduciendo solamente la señal de ruido rosa por el canal 1, caja de la izquierda. Aquí tenemos la respuesta en frecuencia y vamos a ver su curva de fase para ver la distancia a la que se encuentra del micrófono. Para ello pulsamos el botón Fine. Nos dice que está prácticamente a 1 metro del micrófono y vamos a insertar ese delay a la referencia para sincronizar ambas señales y poder ver la curva de fase de esa caja. Y aquí tenemos ya la curva de fase de la caja de la izquierda. Vamos a capturarla con la barra espaciadora y ahora vamos a silenciar la caja número 1 y vamos a escuchar solamente la caja de la derecha, salida número 2 del procesador, y vamos a ver cómo tiene la misma respuesta en frecuencia y la misma curva de fase solapada, es decir, que llega a la vez que la otra caja de la izquierda al micrófono. Vamos allá. Aquí podemos ver cómo la respuesta en frecuencia es prácticamente la misma y además podemos ver que su curva de fase de color verde está solapada con la anterior. Eso quiere decir que las dos señales llegan al mismo tiempo al micrófono. Por tanto, si recordamos, dos señales iguales con el mismo nivel y en fase van a producir más 6 decibelios al combinarse. Vamos a capturar esta curva y ahora vamos a ver la respuesta de las dos señales a la vez. Y aquí lo tenemos, más 6 decibelios, es decir, unos 2 cuadros de Smart en todo el espectro. Ahora bien, lo que vamos a ver en directo es que si salimos del eje, es decir, nos colocamos por ejemplo aquí un poquito a la izquierda, las dos señales van a llegar con una diferencia de tiempo y con un nivel muy parecido y por tanto va a haber un filtro peine muy marcado. Vamos a verlo. Perfecto, aquí lo vemos. Hemos puesto el micrófono en la izquierda del arreglo y podemos ver que se produce un acentuado filtro peine. Claro, fijémonos cómo la frecuencia de 1 kHz tiene una atenuación de unos 3 decibelios por debajo del cero. Sin embargo, esta frecuencia, aproximadamente 2,5 kHz, tiene un realce. Luego tenemos otra púa con otra atenuación en 4 kHz. Luego tenemos otra suma y así sucesivamente haciendo las púas de un filtro peine. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues como hemos dicho, porque el arreglo en paralelo es muy inconsistente, porque tenemos dos señales iguales. Por ejemplo, podía ser esto el arreglo del canal izquierdo de un sistema DPA, dos señales iguales, prácticamente del mismo nivel, ya que las cajas están juntas, pero llegando con tiempos diferentes. Por tanto,
vamos a producir filtro peine. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues si recordamos, había dos tipos de arreglo. Podemos poner un arreglo estrecho o podemos poner un arreglo amplio, es decir, desacoplando las coberturas para que esta caja apunte hacia la izquierda y la caja de la derecha apunte a la derecha, y así sus coberturas no se solapen, no se toquen tanto, es decir, no coincidan, y por tanto no se produzca tanto este filtro peine tan acentuado. Vamos a probarlo, y aquí tenemos ya el arreglo amplio de un punto de origen. Como vemos, la caja de la izquierda mirando hacia la izquierda y la caja de la derecha mirando hacia la derecha. Además, hemos situado el micrófono de medición justo en el eje del arreglo, sabiendo que las dos señales llegan en fase aquí y que por tanto, como son dos señales iguales y en fase, vamos a recuperar los 6 decibelios que perdemos por desacoplar las coberturas, ya que si recordamos, la cobertura de esta caja termina justo en este punto y justo en este punto empieza la cobertura de la siguiente, y por tanto desacoplamos las coberturas pero recuperamos esa cobertura perdida al sumar las dos señales aquí en fase. De hecho, vamos a verlo. Podemos ver cómo la respuesta de la caja de la izquierda tiene una pérdida de unos 6 decibelios a partir de 1 kHz. Vamos a hacerle el localizador de retardo para ver su curva de fase. Fine. Nos dice que está prácticamente a 1 metro del micrófono de medición. Vamos a insertar ese retardo también de 2,67 milisegundos a la señal de referencia para ver la curva de fase de esa caja. Insert. Aquí la tenemos, la curva de fase. Vamos a capturar esa curva. Y ahora fijémonos, vamos a ir a la otra caja, a la número 2, caja de la derecha. Podemos ver que también tiene esa caída de 6 decibelios, donde acaba su cobertura para 2 kHz, 1 kHz, 3 kHz y de ahí hacia arriba. Además podemos ver que la curva verde de fase está solapada con la rosa, lo cual quiere decir que las dos señales llegan al mismo tiempo al micrófono de medición. Por tanto, estamos justo en el eje del arreglo. Y fijémonos que al sumar las dos señales vamos a recuperar ese nivel perdido en medios y agudos. Es decir, que lo que hemos perdido por desacoplar las coberturas se va a recuperar porque las dos señales llegan en fase. Vamos a probarlo. Aquí lo vemos. Tenemos más 6 decibelios en todo el espectro y por tanto en las frecuencias medias y agudas prácticamente hemos recuperado y nos hemos quedado a 0, es decir, con la respuesta original de cada caja. Ahora bien, lo que vamos a ver es que este arreglo amplio de un punto de origen va a mantener la consistencia de esa respuesta tanto aquí en el eje como fuera del eje, ya que si ponemos el micrófono, por ejemplo, hacia la izquierda, vamos a ver cómo salimos de la cobertura de la caja de la derecha y solamente captamos el nivel de la caja de la izquierda. Por eso podemos ver que la respuesta prácticamente sigue siendo la misma. Tenemos un nivel homogéneo y uniforme tanto en el eje de la izquierda, en el eje del arreglo, en el eje de la derecha, en el eje del arreglo y en el eje de la caja de la izquierda. Siempre mantenemos un nivel uniforme. Vamos a ir poquito a poco hacia la derecha paseándonos y vamos a ver cómo siempre se mantiene ese nivel. Aquí lo podemos ver. No hay filtro peine prácticamente. Ahora estamos en la derecha y aquí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ahora solamente tenemos el nivel de la caja de la derecha y prácticamente el nivel de la caja de la izquierda llega con muy poquita señal, con muy poquito nivel, y por tanto seguimos teniendo una respuesta uniforme prácticamente en 0 decibelios aquí en Smart. Por tanto podríamos pasearnos de izquierda a derecha con un nivel muy uniforme en toda la zona de audiencia, gracias a poner un arreglo amplio de un punto de origen, es decir, desacoplando las coberturas de las dos cajas, cada una apuntando hacia un área de audiencia diferente, lo cual minimiza el filtro peine al mínimo, consiguiendo una respuesta uniforme.
plana.